Grecia amenaza con un default si Europa no apoya. ¿Amenaza real o movida de presión en la negociación? Hay una reunión clave al final de mes, en este mes, abril, 24 de abril específicamente. Es la reunión de ministros de finanzas europeos. Grecia va a ser el tema principal del tema de si se desembolsa más dinero o no. Este es el contexto. Sale que el gobierno de Grecia se prepara para declarar el default si no hay acuerdo con Bruselas. Fuentes oficiales, citadas por el Financial Times, aseguran que el gobierno heleno tomaría la dramática decisión en caso de no pactar antes de fines de mes con sus acreedores, según declaró un miembro del Ejecutivo al periódico, y aquí cito: si los europeos no desbloquean los fondos del rescate, no habrá otra alternativa, y cierro cita. El efecto, un default. Los bancos griegos dependen de un salvavidas del Banco Central Europeo. Esto se cortaría. Sería feo para los ahorristas griegos. Corridas bancarias, alta inflación, más desempleo, menos crédito, menos producción, menos ingresos para el gobierno. La cosa no es nada linda. Sí, Grecia tendría entonces la libertad de tener su propia moneda porque se saldría del euro, podría devaluar y apoyaría entonces la exportación. Pero eso no tendrá un efecto tan rápido. Claro que también un default afectaría a los tenedores de la deuda griega, que suma un total de 245.000 millones de euros. Y aquí hay bancos europeos, o sea, que manejan fondos de ahorristas europeos, y la lista sigue y sigue y sigue. La pregunta es, ¿la advertencia de Grecia de decir me voy a default puede interpretarse como una táctica de negociación o es que el país está llegando a un camino sin salida? Vamos a Miami con María Lorca Susino de la Universidad de Miami. Como siempre, María Lorca, es un gusto tenerte en el programa. La razón que yo quise traerte es que vamos a poner esto en números. Si realmente hay un problema serio de que los griegos, el gobierno griego sí tiene un problema económico financiero, pues simple y llanamente está jugando al ajedrez, y eso ya tiene cansado a los europeos, y por eso esto sigue. ¿Quién es la gallina primero? ¿Quién es el que se va a rendir? Vamos primero con lo que tiene que pagar. ¿Tú has logrado cuantificar cuánto es que tiene que pagar Grecia en los próximos meses? Bueno, millón arriba y millón abajo, verdaderamente. Si llegamos al mes de agosto, que es el final del verano, pues básicamente hay dos grandes montos que hay que pagar. Uno, al Fondo Monetario Internacional, que más o menos estaríamos hablando que entre el mes de mayo y abril y mayo tienen que pagar alrededor de 2.5 billones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y después entre junio, julio y parte de agosto tienen que pagar al Banco Central, que el Banco Central tiene unos bonos de ellos alrededor de unos 2,5. Pero hasta final de agosto el número se pone en 10 billones de euros que Grecia debe al Fondo Monetario, al Banco Central y a otros, digamos, acreedores varios, ¿no? Entonces es una cifra muy significativa. Cuando tú dices billones te refieres en inglés billion, porque sería 1.000 millones de dólares, porque billón en español son trillion. O sea, que lo que te está refiriendo son 1.000 millones de dólares. Yo sé, porque me pasa lo mismo a mí con el billion y billón. Ok, ese es billion en inglés. En euro. Y como tú te manejas, digo, euro, y como te manejas en inglés. Ok, entonces estamos claros que estamos hablando entre 10.000 y 12.000 millones de euros que tendría que pagar Grecia. Y tengo otra nota acá, que dice, este mes en abril tendría que desembolsar también eso, porque una cosa es lo que le va a los acreedores, pero también tiene que desembolsar 2,6 mil millones de dólares, hice el cambio actual, en pensiones y servicios civiles, o sea, salarios. Entonces, ok, por un lado hay un montón de plata que está sacando, que tiene que sacar el gobierno griego. Pregunto, ¿qué pasa con las entradas? No contemos por un momento lo que le tienen que dar de préstamos de rescate. ¿Qué pasa con el ingreso de los impuestos? ¿Qué pasa con el crecimiento económico? ¿Qué pasa con la recolección de impuestos, empresas? ¿Problemas? Bueno, pues ahí está el problema, porque mira, como tú hablas, lo que son los ingresos, pues digamos que a día de hoy están realmente bajos por una serie de razones. Primero, porque no le está llegando lo que son las reservas, están muy disminuidas, han tenido una fuga de capitales muy significativa, ha terminado la época de los impuestos y no han podido recaudar los impuestos porque no han hecho la modernización del sistema impositivo que se les pedía, no han recaudado los impuestos que necesitaban. Por otro lado, ya sabemos que no pueden ir a pedir afuera, como tú ya has dicho, y lo único que reciben
digamos, de ayuda financiera, porque también se han intentado mantener con unos repos que han estado intentando vender y que eso les ha dado dinero durante unas semanas, pero eso ya se está agotando. Por lo tanto, los ingresos están a lo mínimo. La única fuente de ingresos que tienen es el dinero que le da el Banco Central Europeo en créditos de emergencia. Y encima, ya para rematar esta situación, si tú te pones a mirar desde el día 1 de enero hasta el 31 del mes de marzo, han tenido un déficit presupuestario de 200 millones de euros, mientras que el año pasado, en estos 3 primeros meses, tenían un superávit de 500 millones. Por lo tanto, no solamente es que no entra, es que no ha entrado y no está entrando. Y por eso es que tenemos este default tan cercano, porque verdaderamente es que no hay dinero. Entonces quiere decir que aumenta la cantidad de dinero que tiene que salir para pagar los gastos públicos, los salarios, las pensiones, pagar la deuda que sigue aumentando, y por otro lado estoy viendo una disminución en el ingreso y por eso se me va haciendo cada vez un déficit mucho más alto. Entonces ahí viene la presión, o sea, existe una presión económica al gobierno griego. ¿Por qué entonces, la razón entonces que explicaría a ellos cuando piden que necesitamos ese tramo de 7,2 mil millones de dólares que le está pidiendo la Troika, es válido? O sea, yo necesito esa plata para yo poder cubrir esta diferencia de caja que estoy teniendo. Totalmente, porque ellos realmente actualmente, el gobierno griego va, como se dice vulgarmente, de mano a boca. Lo que cogen por un lado que le están prestando la Troika, lo tienen que soltar inmediatamente, o bien en intereses, o bien al Fondo Monetario, o bien a pagar los salarios de las pensiones o la gente que trabaja para el gobierno. Es que realmente no están teniendo un respiro, porque lo que reciben lo tienen que dar. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, el argumento griego de decir yo sí tengo un serio problema económico y si tú no me ayudas voy a llegar al default, tiene una base racional económica, ¿correcto? Sí, desde el punto de vista de los números que hemos dado aquí, como te digo, millón arriba, millón abajo, porque estamos en esa, realmente tiene una base económica de que no tienen dinero. Y entonces, ¿por qué los europeos se están oponiendo? Ellos están viendo que hay una actitud por parte de los griegos que están jugando más a la política. Hay presiones también en Europa de que no se ceda porque usan el antecedente que tú muy bien lo has dicho aquí anteriormente, que es el tema de Irlanda, que fue muy disciplinada, el caso de Portugal, o hay una cuestión de los movimientos de izquierda, otra cosa que dijiste interesante, que cuando estuvimos preparando todo esto, que decías que también Grecia está coqueteando con Rusia, lo que hace que ponga las tensiones aumenten, entonces hace que Europa diga, yo no voy a cederte si tú sigues con este juego. O sea, ¿cómo tú das el explicar? ¿Cómo explicas todo esto que estemos en un juego de gallina y que pudiéramos llegar a un default con unas consecuencias que no son muy buenas? Bueno, pues básicamente porque Grecia sigue, si bien es cierto que necesitan el dinero, Grecia sigue sin hacer las reformas que se le están pidiendo. Reformas que se les pidió en su momento a Portugal e hicieron, reformas que se le pidió a Irlanda e hicieron. Grecia se le está pidiendo reformas muy sencillas, Xavier, no es nada del otro mundo. Es que cambie el sistema impositivo, que se pueda recaudar mejor los impuestos, que se organice todo lo que es el mercado laboral, que tiene un mercado laboral muy poco flexible para el 25% de la población que tiene desempleo. Se le está pidiendo que reestructure su sistema bancario, que estamos viendo cómo el gobierno está demasiado cerca de grandes posiciones en el sistema bancario de Grecia, que eso no es bueno porque no hay una división de poderes ahí. En fin, le está pidiendo una serie muy básica de reformas que Grecia continúa sin querer implementar. Resulta que esta semana un problema que han tenido es que se le pidió que Grecia, el ministro de Trabajo, pues básicamente diera o accediera a flexibilizar lo que son los despidos, el despido libre, que se pudiera despedir libremente para flexibilizar el mercado laboral. Se han negado porque dicen que eso es una línea roja que no van a cruzar. Por lo tanto, ya tenemos ahí otra vez en tema de mercado laboral una lucha terrible. Entonces, no es que no se les quiera dar, porque se les quiere dar el dinero y creo que hemos visto muy buena actitud, sobre todo de Angela Merkel, pero muy poca, porque todavía, Xavier, estamos esperando la lista con las reformas que van a realizar para tener esta extensión de 4 meses que acaba en junio para poder recibir estos 7,6 billones de los que tú estás hablando. Y esto, hay una cosa, que pongamos esto en perspectiva. Desde el 2012 estamos hablando que Grecia se va en default y estamos en el 2015 y todavía no hay default. Eso no quiere decir que la historia se va a repetir,
pero el riesgo existe y es real. Hay una presión económica y hay un juego político de por medio. María Lorca Susina, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias. Y de Grecia nos vamos al riesgo.